Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué bueno tenerlos de vuelta por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, porque hoy nos adentramos en un terreno explosivo. Prepárense porque lo que les voy a contar hoy es un verdadero torbellino de chismes, un drama turco a la máxima potencia, una historia que ha mantenido a los fans de Erkencikus en vilo durante años. Sí amigos, hoy nos sumergimos en el escandaloso secreto que, según los rumores, involucra a Demet Özdemir y Can Yaman, la pareja que nos robó el corazón, Sanem y Can, en la serie que nos hizo suspirar y soñar con el amor. Y sí, ya lo vieron en el título. Demet Özdemir y Can Yaman. La pareja que en la pantalla nos regaló momentos inolvidables de romance, comedia y química innegable. Pero, ¿qué pasó fuera de la pantalla? ¿Por qué esa magia, esa conexión, pareció desvanecerse tan abruptamente? ¿Qué hay de cierto en esos rumores que hablan de una explosión de Demet contra Can? ¿Qué secretos ocultos tras bambalinas podrían haber causado este distanciamiento? Hoy en este canal, nos vamos a sumergir en las profundidades de esta historia, vamos a desentrañar cada detalle, a analizar cada rumor, a examinar cada testimonio. Porque amigos, la verdad a veces se esconde entre las sombras y los silencios. Y nuestra misión, como buenos investigadores del mundo del espectáculo, es arrojar luz sobre esta controvertida situación. Pero como siempre, antes de sumergirnos de lleno en este laberinto de chismes, necesito su apoyo. Si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. No se pierdan ni un solo chismecito, análisis, ni las sorpresas que les tengo preparadas. Y ahora sí, abróchense los cinturones, porque la historia está por comenzar. Para entender a fondo esta historia, tenemos que remontarnos a los inicios de Erkencikus, la serie que catapultó a Demet Özdemir y Can Yaman a la fama internacional. ¿Recuerdan esa chispa, esa conexión que parecía emanar de cada escena? La forma en que se miraban, las risas cómplices, los roces casuales, los diálogos llenos de coqueteo. Era imposible no sentir la magia. Y los fans, como buenos románticos empedernidos, comenzaron a soñar con que esa química trascendiera la pantalla. Las redes sociales se inundaron de rumores, fotos, vídeos editados, compilaciones de momentos especiales. La gente estaba convencida de que algo más estaba pasando entre ellos. Y al principio parecía que la cosa iba viento en popa. Comenzaron a aparecer juntos en eventos, alfombras rojas, fiestas. Compartían fotos en sus perfiles, dejando ver momentos de complicidad y cercanía. Los fans, emocionados, celebraban cada interacción como si fuera una victoria. Cada comentario, cada me gusta, era motivo de júbilo. Parecía el cuento de hadas perfecto, la pareja de ensueño que se formaba en la vida real. Pero como en toda buena telenovela, el drama no tardaría en llegar. A medida que la serie avanzaba, comenzaron a surgir rumores de problemas. Las fuentes cercanas al rodaje hablaban de discusiones, de roces, de tensiones en el set. Aunque al principio se intentó minimizar la situación, era evidente que algo no andaba bien. Las miradas cómplices, que antes eran frecuentes, se volvieron más escasas. Las fotos juntos en las redes sociales desaparecieron. En las entrevistas evitaban hablar el uno del otro, o sus respuestas eran cortas y poco entusiastas. La atmósfera, que antes parecía vibrante y llena de energía, se tornó más fría y distante. Fue entonces cuando empezaron a escucharse rumores de un supuesto secreto que involucraba a Can Yaman. Un secreto que al parecer habría sido el detonante de la supuesta explosión de Demet Özdemir. Pero, ¿de qué secreto hablamos? Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque las versiones son muchas y variadas. Asterisco asterisco la teoría de la diva, comportamiento poco profesional asterisco asterisco. Una de las teorías más extendidas y que circula con fuerza en las redes sociales, es que Can Yaman, supuestamente, tenía una personalidad muy complicada y que durante el rodaje habría mostrado un comportamiento, digamos, poco profesional. Esta teoría pinta a Can Yaman como una estrella en ascenso que, cegado por el éxito, se habría vuelto difícil de tratar. Se habla de exigencias excesivas, de cambios de guión a última hora, de desplantes al equipo técnico, de retrasos en los rodajes, de falta de respeto hacia sus compañeros de trabajo. En resumen, la imagen que se proyecta es la de una diva, alguien que se creía con derecho a todo y que con su comportamiento habría generado un ambiente de trabajo tenso y desagradable. Según esta versión, Demet Özdemir, harta de la situación y de la actitud de Can,
habría explotado en un momento dado, revelando este supuesto comportamiento y defendiendo al resto del equipo. La idea es que Demet, en un acto de valentía y de lealtad, habría decidido plantar cara a Khan, denunciando sus actitudes y poniendo en evidencia su falta de profesionalismo. Esta teoría, si bien no está confirmada, se basa en testimonios anónimos de personas que trabajaron en la serie y que, supuestamente, habrían sufrido en carne propia la actitud de Khan. También se apoya en algunas declaraciones de Demet, en las que, sin mencionar nombres, ha dejado entrever su descontento con ciertas actitudes y comportamientos. *** La teoría de la infidelidad, un amor prohibido ***. Otra versión, más relacionada con el terreno personal, habla de una supuesta infidelidad por parte de Khan Yaman. Según esta teoría, el actor habría tenido relaciones con otras personas durante el rodaje, lo que habría afectado seriamente la relación con Demet y habría provocado una fuerte discusión. Esta versión, obviamente, es más delicada y, de ser cierta, explicaría mucho de la frialdad que se veía en las últimas etapas de la serie. La infidelidad en cualquier relación es una traición, un golpe bajo que puede destruir la confianza y el amor. Según esta teoría, Demet, al descubrir la infidelidad de Khan, habría reaccionado con furia y decepción. La discusión habría sido intensa y habría marcado un punto de inflexión en la relación entre ambos actores. Esta versión se apoya en rumores de supuestas fuentes cercanas y en algunas indirectas que, supuestamente, se habrían lanzado en redes sociales. ***, La teoría de las diferencias, aspiraciones en conflicto ***. También hay rumores, más allá de las acusaciones directas, que apuntan a diferencias en el estilo de vida y en las aspiraciones profesionales. Mientras que Demet Özdemir siempre ha sido considerada una actriz muy profesional y centrada en su trabajo, se dice que Khan Yaman estaba más interesado en la fama, en los proyectos internacionales y en explotar al máximo su imagen. Esta disparidad de intereses habría creado un ambiente de tensión y habría complicado la relación entre ellos. Según esta teoría, Demet, con una visión más centrada en su carrera y en su desarrollo profesional, no habría estado de acuerdo con la actitud de Khan, que, supuestamente, habría priorizado la fama y los proyectos lucrativos por encima de la calidad y el rigor artístico. Esta versión, si bien no involucra un escándalo directo, sí sugiere que la relación entre ambos actores habría sido incompatible debido a sus diferentes aspiraciones. Demet, buscando consolidar su carrera en Turquía y construir una sólida base profesional, mientras que Khan, con una visión más global, habría estado enfocado en la conquista del mercado internacional. ***, El silencio de los protagonistas, el misterio persiste ***. Ahora bien, ¿qué hay de cierto en todo esto? La verdad, amigos, es que no lo sabemos a ciencia cierta. Ni Demet Özdemir ni Khan Yaman han confirmado ni desmentido ninguna de estas versiones. Ambos han mantenido un silencio prudente, quizás para evitar polémicas mayores o simplemente porque prefieren mantener su vida privada alejada de los focos. Este silencio, sin embargo, solo ha alimentado los rumores y las especulaciones. La falta de una declaración oficial ha dejado espacio para que la imaginación de los fans vuele y para que las diferentes teorías se multipliquen. Lo que sí sabemos es que, después del éxito de Erkencikus, ambos tomaron caminos separados. Demet Özdemir continuó su exitosa carrera en Turquía, protagonizando otras series y manteniéndose alejada de los escándalos. Khan Yaman, por su parte, se lanzó a la conquista del mercado internacional, participando en proyectos en Italia y otros países, y protagonizando titulares por sus supuestas relaciones amorosas y su estilo de vida. Esta separación, este distanciamiento, es la prueba más evidente de que la relación entre ellos, tal y como la conocíamos, no prosperó. Y aunque el motivo exacto sigue siendo un misterio, las diferentes versiones que circulan nos dejan entrever un ambiente de trabajo tenso, de diferencias personales y de todo el drama que acompaña a la fama y al éxito. ***, La supuesta explosión de Demet, realidad o leyenda, ***. En cuanto a la explosión de Demet, no hay pruebas concretas de que haya ocurrido en los términos que se rumorean. No existen grabaciones, ni fotos, ni testimonios directos que confirmen que Demet haya protagonizado un enfrentamiento público con Khan. Lo que sí es cierto es que en varias ocasiones, Demet ha dejado entrever su descontento con ciertas actitudes y comportamientos, aunque sin mencionar nombres ni entrar en detalles. En entrevistas ha hablado de la importancia del profesionalismo, del respeto hacia los compañeros de trabajo y de la necesidad de mantener un ambiente de trabajo armonioso.
Estas declaraciones, sin embargo, no son una confirmación de la explosión, sino más bien una reflexión sobre la importancia de ciertos valores. Lo que sí es evidente es que la relación entre ellos, fuera de la pantalla, no era tan idílica como parecía. Y que, por alguna razón, esa magia que veíamos en la serie se desvaneció por completo. *** Análisis profundo. ¿Qué concluir de todo esto? ***. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? El misterio del espectáculo primero, que el mundo del espectáculo siempre está lleno de misterios y de secretos. Que las relaciones, incluso las que parecen perfectas en la pantalla, pueden ser muy complejas en la vida real. Y que a veces lo que vemos no es lo que parece. El glamour, las luces, los focos, todo es una fachada que a veces oculta dramas y conflictos. *** El secreto sin resolver segundo, que el supuesto escándalo entre The Method Demir y Can Yaman, por mucho que nos intrigue y nos genere curiosidad, sigue siendo un misterio sin resolver. No sabemos si hay un secreto real detrás de todo esto, o si simplemente se trata de diferencias personales, de egos en conflicto o de incompatibilidad de caracteres. La verdad, al final, solo la conocen ellos dos. Éxito profesional y caminos separados Lo que sí sabemos es que ambos actores han seguido sus caminos y han construido carreras exitosas. Demet, demostrando su profesionalismo, su talento y su capacidad para elegir proyectos que la potencien. Can, persiguiendo sus sueños y conquistando el mundo, a pesar de las críticas y los rumores. Ambos, a su manera, han logrado el éxito. La magia perdida y finalmente que la magia de Erkencicus es un recuerdo. La pareja que nos hizo soñar, Sanem y Can, ya no existe, al menos no en la vida real. Lo que queda es la serie, el cariño de los fans y la esperanza de que en el futuro ambos encuentren la felicidad y la paz. Opiniones y reflexiones, ¿qué creen ustedes? Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que hay algo de cierto en los rumores sobre la explosión de The Method Demir? ¿Creen que Can Yaman tiene una personalidad complicada? ¿O piensan que todo es un simple invento para generar morbo? ¿Qué creen que causó realmente el distanciamiento entre Demet y Can? Los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. Me encantaría leer sus teorías, sus opiniones y sus reflexiones sobre este tema tan candente. ¿Qué pistas creen que nos faltan? ¿Qué detalles podrían arrojar más luz sobre esta misteriosa historia? ¿Creen que algún día sabremos la verdad completa? No olviden que la especulación es parte del juego, pero siempre con respeto. Evitemos los juicios apresurados y las acusaciones infundadas. Intentemos analizar la situación con objetividad y con empatía. Y ya saben, si les gustó este vídeo, si les pareció interesante y si quieren que sigamos desmenuzando los chismes del mundo de las series turcas, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Así no se perderán ni un solo detalle de las historias más jugosas. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo. ¿Quieren saber más? Déjenme sus sugerencias en los comentarios. ¿Qué otros temas les gustaría que abordáramos? ¿Qué otros chismes del mundo de las series turcas les gustaría que investigáramos? Gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos desentrañando los misterios del mundo del espectáculo. Hasta pronto. Y no olviden suscribirse. Un abrazo enorme para todos. Nos vemos.